vamos a desarrollar la parte referida a la descripción de las operaciones. Entonces, bueno, por favor, cualquier duda que exista, no tengan temor en consultar. Como les había indicado, lo que tenemos que hacer ahora es convertir cada una de estas necesidades que están reflejadas por la población en operaciones. Para ello, en los POAS se formula una plantilla, por eso en las hojitas que se les ha proporcionado tenemos otra plantilla y aquí nosotros vamos a registrar estas operaciones. De la misma manera que los objetivos, las operaciones deben tener indicadores. Muy bien, entonces, ante ese hecho, vamos a empezar con el trabajo. La ventaja de esta clase es que puedo desarrollar esto de manera virtual tranquilamente y los que tengan las hojitas, los que tengan las plantillas pueden hacer el seguimiento. O de todas maneras, esto se está grabando para que lo puedan observar. La idea es que comprendan cómo se encara este procedimiento. Vamos a empezar registrando las operaciones que se vinculan con el primer objetivo. En ese entendido, aquí en la siguiente plantilla, en nombre de la unidad, ustedes deben colocar Oficialía de Desarrollo Urbano. Ese es el nombre de la unidad. Gestión, no olviden, el 2027 y el 31 de agosto de 2026. Es la fecha para o en donde se está elaborando el plan operativo anual. Ahora, código corresponde colocar uno que implica que esta operación es o forma parte del cumplimiento del primer objetivo y como es la primera operación 1.1 e iniciamos con la descripción de las operaciones. Muy bien, entonces, noten que el primer objetivo nos habla de, de realizar la instalación de nuevos alcantarillados y el mantenimiento del alumbrado público. En ese entendido, aquí está. Ese objetivo se vincula con estas dos operaciones que voy a resaltar de color amarillo. Ahí está. Les voy a pasar el enunciado al grupo de WhatsApp al culminar esto, por favor. Sé que muchos quizá ya han extraviado la hojita o no vinieron a la clase del día viernes. Entonces, aquí indicamos que la primera necesidad está en el primer punto y nos indica las calles en cercanías al Coliseo Cerrado requieren la instalación de un nuevo sistema de alcantarillado de forma externa. Entonces, esto hay que describirlo como una operación. Aquí vamos a colocar, no copien todo. Esta es la necesidad. Entonces, esa necesidad tenemos que convertirla en una operación. Ojo, no es lo mismo. Entonces, esto lo vamos a expresar como una operación, una actividad, un paso para cumplir el objetivo. Entonces, simplemente aquí podemos colocar instalación de un nuevo sistema de alcantarillado. Ya está. O inclusive pueden colocar de forma externa. Ya está. Noten, no le he colocado la operación como necesidad, sino como un paso, como una actividad. Esto ya no tiene requisitos a cumplir, esa es la gran ventaja. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer con esto es
establecer un indicador de operaciones. El indicador es, si ustedes revisan las diapositivas, una medida. Los indicadores nos sirven para medir el cumplimiento de un objetivo o de una operación. Entonces, aquí está. Los indicadores pueden ser absolutos, como los que utilizamos en el planteamiento de los objetivos, o pueden ser relativos y en este caso pueden ser tasas o razones. Entonces, reitero, es independiente esto en el trabajo de la formulación del POA, pero bueno, vamos en este caso a plantear indicadores de diversos tipos para que ustedes vean cómo pueden plantear un indicador en una tasa o como una razón y no solamente nos dediquemos a utilizar indicadores absolutos. Vamos a usar entonces ahora una tasa y observen que en las tasas existe una característica. ¿Cuál es? Que vinculamos dos datos y eso nos permite obtener un porcentaje. Los datos son relacionados, como aquí vemos población con acceso al servicio entre población total. Entonces, en este caso vamos a determinar una tasa aquí. ¿Cuál va a ser la tasa que vamos a indicar? En este caso, vamos a inventarnos. Esa es la gran desventaja que tenemos al formular indicadores. No hay un libro, no pueden encontrar un libro. Estos son los indicadores. Bueno, pueden existir algunos libros, pero que son de publicación desconocida, que van a ayudar a esta tarea. Entonces, en este caso, vamos a indicar tasa y en este caso de eh, acceso, le vamos a llamar. Reitero, ustedes tienen que inventarse eh, el indicador como tal. Tasa de acceso, aquí vamos a medir población en la zona con acceso a alcantarillado nuevo y esto lo dividimos entre la población total de la zona. Ahí está. Vean, no es algo que yo he eh, consultado de un libro, es justamente lo que me he inventado. Y reitero, esto tiene que ser invento suyo. ¿Cuál va a ser la tasa de acceso? En este caso, uno diría, tiene que ser 100% o si lo expresamos como un número decimal, simplemente uno. Pero como les había indicado a los alumnos del otro grupo, tienen que buscar ustedes no ser ambiciosos en la forma en que registran los indicadores. En ese entendido, yo puedo decir que suficiente con el 60% o 0,60. Es decir, no soy ambicioso, solo quiero que 60% de los habitantes de la zona tengan acceso al alcantarillado. ¿Por qué hago esto? Porque les decía en una clase, la Contraloría hace la fiscalización, pero no hace la fiscalización eh, podríamos decir, no hace la fiscalización a todas las operaciones o todos los detalles. La Contraloría hace la fiscalización a la eficacia, eficiencia y economicidad. Y si hablamos de eficacia, estamos hablando de lograr el objetivo, cumplir la operación. Entonces, si yo le digo a la Contraloría, solo esperaba que el 0,60 o 60% de la población tenga acceso al nuevo sistema de alcantarillado,
Y si ellos hacen la verificación, me conviene a mí establecer una meta baja, pero que se cumpla. Ahora, aquí yo, si le pongo 100%, va a ser muy difícil que se cumpla eso. Es como decir a ustedes que entre sus metas pongan, voy a salir de la carrera de administración con un promedio de 100 puntos. Entonces saben que eso es muy complicado. Entonces mejor ponemos metas menos ambiciosas, pero que sí vamos a cumplir. Es egresarme de la carrera con un promedio de 55 puntos. Entonces, esa meta es razonable, se puede cumplir. Entonces, es importante que cuando ustedes definan indicadores, no sean ambiciosos. Ahora, respecto a las fechas de ejecución, tienen que, en esta parte, igual, ser un poco astutos. Si van a decir, y pongan en este caso, esto no copia, que esto vamos a iniciar el 2 de enero del 2027 y lo vamos a acabar el 28 de febrero. Eso es imposible. Porque primero, el proceso de convocatoria es un proceso extenso. No hay convocatorias que saca un día al día siguiente y ya está. Mínimamente es una semana. Primero, el hecho de la convocatoria, publicarla en el SICOES. Luego viene la apertura de sobres. Luego de la apertura de sobres se hace la contratación. Y reitero, si alguien tiene una consulta, libremente puede hacerla. Y como les decía, viene la selección y ese proceso, miren, ya tenemos 2 semanas. Ahora, imposible que una empresa pueda acabar un alcantarillado en un mes y medio. Entonces, si ustedes colocan estos parámetros, se van a encontrar con qué problema, con que no van a cumplirlo. Y ya les he dicho, la Contraloría ataca el cumplimiento. Si nosotros nos hemos propuesto acabar el 28 de febrero y no se ha acabado, pues lo siento. Ahora siempre hagan, en este caso, traten de que las fechas sean razonables. Entonces yo voy a indicar, me voy a inventar una fecha que esto acabe, no en diciembre, aunque podrían establecer ese límite, el 30 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre vamos a entregar el sistema de alcantarillado. Está bien, se puede cumplir. El responsable, ya saben quién es, el director de desarrollo urbano. Y como ayer les indicaba, ¿cómo verifica la Contraloría que esto se ha cumplido? Primero, lo más importante, la convocatoria. Ya les decía, si nadie se presenta, ustedes se descargan, aquí está la convocatoria. Muy bien. Como es una obra grande, puede haber actos de entrega o actas de entrega. Actos de entrega, se va a la junta vecinal y con un pequeño acto se hace la entrega o simplemente hacemos firmar al presidente de la junta vecinal o a los vecinos un acta que se está entregando esto o los propios contratos de obra. Ahí está. Puede haber más, les decía, hay una factura, una evidencia fotográfica. Y entre los supuestos, ya les decía, nadie se presentó a la convocatoria, no se instaló el sistema. Ahí está. Entonces siempre hay que tener en cuenta que es posible que no se cumpla, a no ser que sea algo prioritario o que, por ejemplo, es lo que sucede, que la junta vecinal sale en marcha de protesta y bloquea el municipio indicando qué queremos. Entonces, muchas veces hay una necesidad impetuosa, entonces inclusive hasta se procede a una contratación directa, pero eso, reitero, necesita su justificativo. Ahí está. Así de fácil planteamos una operación.
Vamos por favor a la siguiente. Sería la operación 1.2. ¿Por qué? Porque seguimos hablando del primer objetivo, pero ya es la segunda operación. Ahora, ¿cuál es esta segunda operación? Está aquí. Se necesita el mantenimiento externo del alumbrado público en cercanía de las unidades educativas. Esto está expresado como una necesidad, entonces nosotros lo expresamos como una operación. Entonces, en este caso sería mantenimiento externo del alumbrado público y en este caso indicamos la zona como se identifica en la necesidad en cercanías a unidades educativas. Ahí está. Muy bien, miren cómo operación ha sido planteado esto. Ahora, vamos a colocar otro indicador aquí, en este caso que sea una razón. Como les digo, esto es opcional, no siempre se les va a decir tiene que ser tasa, tiene que ser un resultado absoluto. Vamos a colocar ahora este resultado como una razón. Entonces, vamos a poner razón de uso. La razón, a diferencia de una tasa, requiere vincular dos variables que son diferentes. Es decir, en este caso podemos vincular, primero, la población que va a ser beneficiada del alumbrado público, que pueden ser los estudiantes, especialmente ellos, los miembros de la junta vecinal, y entre cómo expresamos el alumbrado público. Hay generalmente los elementos de alumbrado público son las lámparas que vemos en las calles. Entonces, ahí está, podemos justamente vincular ese dato. Entonces, número de estudiantes en escuelas públicas, ahí está. Entonces, no, como les digo, el estimado no lo sé en concreto, pueden ser, creo que ayer habíamos fijado un estimado de, eh, bueno, 3.600 entre estudiantes y miembros de las juntas vecinales, número de estudiantes en escuelas públicas y vecinos de la zona, para ser más preciso, y eso lo dividimos entre número de lámparas instaladas. Ahí está. Miren, de esta manera nosotros vinculamos los dos elementos, estudiantes y número de lámparas. Ahora, en este caso, yo puedo establecer que esta razón de uso, como son 3.600 personas, y voy a proponer que voy a instalar unas 20 lámparas, 180. Ahí está. Ese va a ser mi indicador. Ahí está. Ahora, en la vida real, vamos a verificar que esto pueda cumplirse. Entonces, digamos, al final pueden ser más personas, entonces voy a tener que instalar más lámparas. Es así. Muy bien, lo mismo, tienen que ustedes fijar una fecha de inicio de la actividad y una fecha que identifique su fin. Vamos a poner que esto va a iniciar, no siempre inicia el primer día del año, podemos decir, vamos a iniciar el 1 de febrero, o como es prioridad estudiantil, eso sí, vean, estamos hablando de estudiantes, podemos indicar que esto inicie un 2 de enero y acabe un 28 de febrero. En este caso sí es prioritario porque estamos hablando de unidades educativas. Entonces, vamos a iniciar el primer día del año y lo acabamos
le vamos a dar un mes a partir del inicio de clases, 28 de febrero. Esto sí es prioritario. Como les digo, va a haber otras operaciones que no van a ser absolutamente prioritarias, pueden tener cierta holgura, pero aquí no. Entonces tiene que ser rápido el trabajo. Y el mantenimiento tampoco va a ser una tarea que la van a realizar una semana. Entonces tiene que hacerse de manera rápida. Entonces, esto va a ser ejecutado por el director de desarrollo urbano y lo mismo. Entre las fuentes de verificación, ustedes van a encontrar o la convocatoria, los actos de entrega, las actas de entrega o los mismos contratos. Ahí está. Y el supuesto más preocupante, como les dije, puede ser nadie se presentó a la convocatoria o existen retrasos en el mantenimiento, para que no siempre repitamos ese supuesto. Entonces se presentan en la convocatoria, pero hay retrasos. Muy bien, ahí está. Noten, hemos registrado la siguiente operación. La parte más importante, si se dan cuenta, es esta. ¿Cómo se puede establecer el indicador de logro? Muy bien. Entonces nos vamos a la siguiente operación. Noten que ya hemos planteado las dos operaciones correspondientes a la consecución del primer objetivo. Ahora vamos pues al segundo objetivo. Entonces el código va a ser 2 y luego noten que la segunda operación, o perdón, el segundo objetivo parte de dos necesidades. Entonces vamos a nosotros registrar cuáles son esas necesidades. La primera nos dice, se espera pavimentar las calles de nuevas zonas de la ciudad de forma externa. Entonces la operación va a ser 2.1 punto. Primera operación del segundo objetivo. O segundo objetivo y primera operación. ¿Cómo vamos a registrar esa necesidad como una actividad? Pavimentado de las calles de nuevas zonas de la ciudad de forma externa. Ahí está. Miren como un paso, como una orden en pocas palabras. Ahora aquí vamos a registrar un indicador. Ahora ya hemos visto cómo registrar un indicador de tasa o un indicador de razón. Ahora vamos a utilizar indicadores de valores absolutos. No hay problema. En ese entendido, entonces, como si estamos hablando de pavimentar calles, en este caso, eh, ya habíamos colocado un indicador de valor absoluto y en este caso, a ver, vamos a colocar igual directamente un valor absoluto. Vamos a suponer que las calles del área o de las nuevas zonas de la ciudad abarcan 4 kilómetros. Entonces, 4 kilómetros de calles pavimentadas en nuevas zonas de la ciudad. Ahí está. Muy bien, entonces vean los tres tipos de indicadores que pueden registrar usted. Cuando inicia esto, vamos a suponer que, reiter, no siempre va a iniciar el primer día del año. Vamos a poner el 1 de febrero. Y el pavimentado, saben que sí es un proceso extenso. Entonces podemos indicar aquí que esto va a culminar un 31 de octubre. Ahí está. Muy bien. Y el responsable va a ser el director de desarrollo urbano y
Como fuente de verificación, esto sí no va a cambiar. La convocatoria por una parte, los actos de entrega, al ser un pavimentado, sí es posible. Puede haber actas de entrega o el propio contrato. Generalmente, en la mayoría de los casos son estos. Y entre los supuestos, podemos indicar aquí, eh, ya saben, lo más habitual es que nadie se presente en la convocatoria o, como en este caso, eh, solo se pavimentó algunas calles. Ahí está. Puede suceder ese hecho. Reitero, estoy manejando los supuestos que posiblemente pueden existir. Reitero, ahí están el hecho de que nadie se presente a la convocatoria, de que haya retrasos en el mantenimiento, solo algunos, eh, o en este caso algunas calles se lleguen a pavimentar. Todo lo que posiblemente pueda pasar. No traten de no copiar siempre lo mismo. Y bueno, ahí está. Esa es nuestra tercera operación registrada. Y nos vamos a la cuarta. Igual, entonces, esta sería del segundo objetivo, la segunda operación. En ese entendido, entonces, nos encontramos con qué operación. Vamos a las necesidades, esta de aquí. Se requiere reparar baches en calles del centro de la ciudad, que representa un mantenimiento menor a ser ejecutado de manera interna. Entonces aquí tranquilamente no vamos a colocar, eh, podemos indicar directamente bacheado, que es la acción de bachear, de reparar de calles del centro de la ciudad, de forma interna. Y si digo de forma interna es que esto va a ser ejecutado por el propio municipio. Muy bien, entonces en ese caso lo que vamos a hacer es, vamos a establecer nuevamente un indicador de valor absoluto. Si hemos indicado en el objetivo que son 6 kilómetros de calles que se van a pavimentar o se van a bachear o se va a arreglar los baches que existen, entonces aquí serían 2 kilómetros de calles con baches reparados en el centro de la ciudad. Ahí está. Entonces, como les digo, eh, depende de ustedes qué tipo de indicador van a utilizar, a no ser que, por ejemplo, les indique, les digan, no, tiene que ser de tasa, tiene que ser de razón. Depende mucho de la autoridad, del funcionario. Ahí está, 2 kilómetros, entonces fácil de verificar, está en la convocatoria, el contralor puede ir, puede hacer la medición. Aquí está, estos son las calles, mídalas, tranquilamente puede hacer la medición. La fecha de ejecución, como les digo, traten siempre de que no todo salga a un principio. Vamos a suponer que esto va a salir el 15 de marzo. Ahí va a salir la convocatoria. Vamos a reparar los baches. Este proceso no es un proceso largo. Continuamente se hace en el centro de la ciudad especialmente. Entonces no va a tardar mucho, no tiene que tardar mucho. Vamos a fijar hasta el 30 de abril. Ahí está. El responsable es el director de desarrollo urbano. Muy bien. Y entre las pruebas, los documentos de verificación, aquí no va a haber una convocatoria. Bueno, va a haber una convocatoria para la compra de los insumos, que son el cemento, que son, también aquí está el diésel y demás. Lo más importante aquí va a ser los actos de entrega.
o las actas de entrega, no hay contratos de obra, reitero, porque no se está haciendo una obra. Lo que sí va a haber son las facturas de compra, es el documento más importante. ¿Por qué les indico que es el más importante? Porque cuando compramos cemento, y bueno, los municipios o instituciones públicas compran cemento, arena, cualquier insumo, siempre tiene que haber el respaldo de una factura. No pueden ir y decir, como suponen muchos, vamos a ir al mercado Uyuni y vamos a comprar de ahí el cemento. No, tiene que ser de una empresa que emita factura, que se presente a la convocatoria, que tenga todos los documentos en orden. Si no, no sirve. Entonces, ahí está. Por eso es muy importante, como les decía alguna clase, cuando se cotiza, no tiene que cotizarse pues en el mercado informal. Tiene que obtenerse una cotización de una empresa formal. Entonces, aquí vamos a colocar como posibles supuestos negativos. Existen retrasos en la obra por rotación de personal. A lo que ayer les hablaba. Nadie se ha presentado, o bueno, en este caso, el problema está en que los municipios ahora ya se han acostumbrado a contratar por la modalidad de consultoría o con contratos a plazo fijo, o los contratos probatorios menores a 90 días. Entonces, esa rotación de personal provoca que los funcionarios de maestranza tengan que estar continuamente bajo presión de ejecutar una obra, ejecutar otra obra. Como hay poco personal o es nuevo, entra a aprender. Entonces, justamente por eso se dan los retrasos en los mantenimientos que son encarados por el propio municipio. Ahí está. Esa sería entonces la forma de registrar las operaciones en los POAS. Noten ahí, ahí tenemos todo. Ahora, aquí abajo no olviden en elaborado colocar el nombre, su nombre, ustedes, y en este caso el cargo director de desarrollo urbano. Y abajo, quién va a revisar este documento, que es el director de planificación. Ahí está. Muy bien. Noten, no es nada complicado. La parte más complicada es establecer los indicadores. Como hemos visto, hay indicadores de diversos tipos, entonces ustedes pueden elegir entre cualquiera de ellos. Muy bien. Entonces, ahí está. De esa forma registramos las operaciones. Estas operaciones, noten que no reflejan valores monetarios. Donde reflejamos los valores monetarios es en las siguientes plantillas o cuadros. En ese entendido, vamos a trabajar con el siguiente conjunto de cuadros o plantillas, por favor. Ahí están. En estas plantillas nosotros registramos ¿qué? Requerimientos de servicios, requerimientos de materiales o de activos fijos. En ese entendido, lo que vamos a hacer es, en este caso, cada una de estas operaciones, vamos a identificar qué tipo de activo o activos fijos se requiere. Entonces, la instalación de un nuevo sistema de alcantarillado. Esta instalación del nuevo sistema de alcantarillado se hace de forma externa. Es una construcción. Entonces, aquí voy a señalar eso. La instalación del nuevo sistema de alcantarillado
Obviamente no lleva el nombre de construcción, pero es eso. Una empresa va a venir, va a instalar, va a comprar seguramente la empresa una serie de insumos y va a hacer la instalación y esa instalación equivale a una construcción. Ahora, en gestión pública, las construcciones tienen dos clasificaciones. Por una parte está la construcción de bienes de dominio público. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? Uno puede decir, pero ¿acaso no todos los bienes son públicos? No, literalmente son bienes que no tienen un administrador directo. En este caso, las calles, avenidas, puentes, plazas, entre otros similares, son bienes de dominio público. Pero los propios bienes públicos se clasifican en bienes de dominio privado. ¿A qué me refiero con esto? Son bienes de dominio privado aquellos que tienen un administrador. Entonces, si digo tienen un administrador, no siempre va a ser un administrador de empresas, una persona que se haga cargo. Aquí están las o los edificios de oficinas, están las escuelas o infraestructura educativa, luego está las canchas deportivas, a ver, eh, infraestructura educativa, también están los centros de salud y otros relacionados. Tienen que tener muy en cuenta esa distinción. Entonces, bienes, todos son bienes públicos, pero hay de dominio público como las calles, avenidas, puentes, y hay otros que son de dominio privado, como las infraestructuras educativas. La universidad es un bien de dominio privado, eh, los hospitales y demás. Muy bien, se va a acabar ya la sesión, entonces por favor vuelvan a ingresar de un momento para continuar con la clase. Por lo menos avancemos algo más antes de dar por finalizada la misma. La idea es tratar de acabar el material lo más antes posible, por favor. Entonces, acabando esto, vuelvan a ingresar, por favor.